Línea 9 en contra de la postura de usar el término Reconquista a la hora de hablar de lo histórico español en la ciencia de la historiografía de España. Y dice así, esta línea argumental novena: ciertos hechos históricos son incompatibles con la Reconquista. ¿Qué quiere decir esto? Quizás un solo cierto hecho histórico, lo que vamos a nombrar, pues ese único hecho concreto pues no desmonta el uso de la palabra Reconquista, pero toda la sucesión que de forma esquemática, en el esbozo, vamos a enumerar de ciertos hechos históricos, todos juntos, es imposible que pasase eso y además pasase una Reconquista. Entonces, una de dos: o desmontamos la veracidad historiográfica de todos estos hechos, o de la inmensa mayoría, o, como aquí proponemos, descartamos el uso del término Reconquista. ¿En quién nos vamos a basar? Nos vamos a basar en dos autores, Juan Eslava Galán y Emilio González Ferrer. Empecemos por el libro de Juan Eslava Galán, La Reconquista contada para escépticos, de 2022, especialmente los capítulos 37, 45 y 49. Vamos a enumerar. Primer elemento. En el campo cristiano, los reinos se consideraban patrimonio personal de los monarcas. Por eso, algunos los dividían entre sus herederos en el testamento. Y es que, aunque el derecho visigodo y leonés establecía que el primogénito heredaba el reino, otros códigos, el navarro entre ellos, consideraban el reino patrimonio familiar, de la familia entera. Así nos encontramos con dos sucesos paradójicos para el uso de Reconquista. El navarro Sancho Garcés III, el mayor, 990 a 1035, rey de Pamplona, que con alianzas familiares consigue unir bajo su mando los reinos y condados cristianos desde Zamora hasta Barcelona, luego arruina tanto esfuerzo integrador y reparte el reino entre sus hijos. Navarra para García III, el condado de Castilla para Fernando I y el de Aragón para Ramiro I. Asimismo, ahora viene el segundo hecho paradójico para el uso de Reconquista, Fernando I el Magno, heredero del condado de Castilla, amplía en su vida sus dominios con el reino de León en 1037, después de matar a su cuñado Bermudo III. Con el reino de Navarra, después de matar a su hermano García III en Atapuerca en 1054. Y en su testamento dividió los reinos entre sus 5 hijos. Castilla para Sancho I, León y el título de emperador para Alfonso VI, Galicia para García, Zamora para Urraca y Toro para Elvira. Pues bien, estas rupturas, estas fracturas, este desmembramiento, después de estos esfuerzos integradores, todas estas rupturas, es incompatible con una ideología, con una actividad de reconquista. Encima de reconquistar toda España. ¿Qué reconquista es esta? Que cada vez que un rey cristiano amplía su territorio, el testamento va y lo divide entre sus hijos. De espíritu reconquistador ninguno. Segundo elemento a considerar, aprendido en el libro de Juan Eslava Galán. Líderes cristianos y musulmanes llegaban a realizar acuerdos, pactos de auxilium et concilium. Ejemplo, el pacto de Jaén entre Fernando III y Alamar de Arjona. Los dos reyes acordaron que Alamar se sometía al vasallaje, entregaba la ciudad y se comprometía a pagar unas parias de 150.000 maravedíes anuales, lo que fue una jugada maestra de Alamar, pues Fernando tendría que respetar su reino e incluso defenderle frente a enemigos externos ya sean cristianos o fuesen musulmanes, enemigos externos. Un pacto de auxilio es un pacto de auxilio.
Por su parte, Alamar se obligaba a asistirlo, a Fernando III, militarmente y a acatar su política, auxilium et consilium. Acuerdos de este tipo de servicio mutuo son incompatibles con un afán reconquistador. Y encima, reconquistador de toda España. ¿Qué reconquista de toda España vas a hacer si estás haciendo pactos puntuales? Tercer elemento, el Reino de Granada. Y este consideramos muy relevante, los anteriores también, pero es que este es, para nosotros lo vemos clave. El Reino de Granada se las arregló para sobrevivir 2 siglos y medio a la sombra de Castilla por una razón estratégica y otra económica. Y estas razones hacen que Castilla no tenía ningún interés en conquistar el Reino de Granada, es que no le interesaba. Ahora veremos por qué, y si no le interesaba, entonces no había afán reconquistador o había una cosa mucho más por encima de algún afán reconquistador. Si realmente hubiese habido un afán reconquistador, después de la conquista de Fernando III hubiese seguido la inercia. O sea, después de la firma del Pacto de Jaén de 1246, en lo que quedaba del siglo XIII, se hubiese intentado dominar los territorios que quedaban del Al-Ándalus, en el sur de la península celtibérica. Y es que quedaba el territorio del Reino de Granada, 30.000 kilómetros cuadrados, poca broma. Pero ¿qué pasó aquí? Es que después de la entrega de Murcia, de una Murcia musulmana, pero después, cuando se entrega a Castilla, pues entonces, ¿qué pasa? Que Aragón había dejado de ser fronteriza con el moro, porque Murcia era castellana, a partir de cierto momento. Y por lo tanto Aragón dejó de competir con Castilla para conquistar al Andalus. ¿Y a dónde miró? Hacia otro lado, hacia el Mediterráneo. Pero entonces, ¿qué pasa? Aragón mira al Mediterráneo y Castilla tiene semáforo verde para rellenar todo el sur de la península celtibérica y lo hace. No lo hace, no se da ninguna prisa. ¿Pero por qué? ¿Cómo es eso? Está frenada. Este frenazo. El caso es que el Reino de Granada se las arregló. ¿Pero por éxito del Reino de Granada? Sí, por éxito del Reino de Granada, pero es que por el mérito de los reyes castellanos, que a lo mejor no le interesaba, se las arregló el Reino de Granada durante 2 siglos y medio de estar a la sombra de Castilla por 2 razones. La razón estratégica es que la diplomacia granadina era muy hábil, era muy fina, muy estratégica, muy sutil, muy habilidosa, muy inteligente, eficacísima. Y supieron mantener un equilibrio entre los castellanos y los marroquíes. Estaban en medio. Los granadinos estaban en medio entre los castellanos y los marroquíes. Segunda razón, económica. Su pujante economía, la del Reino de Granada, basada en 500.000 de laboriosos súbditos. 500.000 de laboriosos súbditos. Que no les hacía falta ninguna ideología protestante para tener laboriosidad y que suba la economía. Esto más Weber a lo mejor no se enteró. Laboriosos súbditos en un racional aprovechamiento de los recursos agrícolas y en un activo comercio por todo el Mediterráneo, no solo con comunidades cristianas, sino también comunidades musulmanas de todo el Mediterráneo. Tanto cristianos como musulmanes. Además, fue un reino que impulsó notablemente la industria, la artesanía. Y todo esto que no apreciaba Europa, bueno, el Reino de Granada era Europa, no nos confundamos. Nos referimos al resto de Europa, toda esta actividad comercial, económica, industrial, lo apreciaba el resto de Europa. ¿Y qué apreciaba de los productos granadinos? La seda, el papel. Eso a nivel material. Y a nivel de conocimientos, sus albañiles, sus arquitectos, que los contrataban. Pero los contrataban tanto hacia el norte de Granada, reyes y nobles cristianos, como del sur de Granada,
reyes y nobles marroquíes. Desde Castilla, desde Marruecos, contrataban arquitectos y albañiles granadinos. Porque saber, sabían, tenían conocimientos técnicos. Además, esto es muy importante. El resto de Europa estaba en plena expansión comercial. ¿Y qué necesitaban? Oro. Oro para poder acuñar monedas. Oro amonedado para las transacciones. ¿Y Castilla tenía mucho oro? Pues no. ¿Dónde lo iba a sacar? De la meseta castellana. Pero el caso es que Castilla tenía asegurado un suministro constante de oro gracias a los acuerdos que tenía con el Reino de Granada, quienes suministraba 20.000 dobles anuales que Granada le entregaba en concepto de parias. Así, desde 1252 hasta 1482, que fue el año en que comenzó el final de Granada, o sea, 1482 empieza la ofensiva contra el Reino de Granada, contra Granada ciudad. Pues en todo este tiempo, entre 1252 y 1482, se ha calculado que los nazaríes pagaron a Castilla unos 12.696, bueno, no sé cómo calculan 6, pero bueno, lo que hemos leído es 12.696 kilos de oro en 230 años. Cuando se dicen datos de esta característica tan concreta, hay que decir la fuente. Bueno, esta fuente es Juan Eslava Galán, pero su fuente es Villar Iglesias 2015. Casi 13.000 kilos de oro en 230 de años. Y esas cantidades suponían nada menos que la cuarta o la quinta parte de los ingresos fiscales que podía generar Granada. Es decir, que Granada no solo tenía este oro, sino que tenía más. Esto solo era una cuarta parte. Tenía más oro Granada. ¿Quién dice esto que tenía más oro Granada? Pérez Castellada en 1984. ¿Y de dónde sacaba Granada tanto oro? ¿De la Vega granadina? Pues no, del Sudán. Mercadeando con sus correligionarios musulmanes. Del Magreb, que dominaban las rutas saharianas. Y esta es la clave del por qué no había ningún interés desde Castilla en tomar Granada. ¿Pero cómo van a tomar Granada? Porque entonces se le corta el suministro de oro. ¿Estamos locos o qué? Ni que tuviésemos un afán reconquistador. El interés por una supuesta reconquista era cero, mientras cobrasen ese oro. Claro, entonces, pero es que hubo al final una reconquista. Ahora os lo explico. Exponiendo la Bagalán, es que se cortó el grifo de oro. ¿Y por qué se cortó el grifo de oro? Pues los portugueses, que empezaron a hacer excursión hacia el sur, hacia África, y tachán, encontraron oro. Mira qué bien, pues tráetelo para Lisboa, para Portugal. Por eso cuando se cortó la entrada de oro, entonces sí Castilla retomó el control de los territorios del Reino de Granada. Y es que el flujo de oro decreció drásticamente en el siglo XV, cuando Portugal intervino en África y lo desvió en parte hacia Lisboa. Y además las repúblicas italianas abrieron otras vías de acceso. Y solo entonces, cuando se corta el suministro de oro, cuando desciende el oro para Castilla, una Castilla siempre ávida de oro, siempre necesitada de liquidez, entonces es cuando decide tomar Granada. No anteriormente, cuando mentalmente tiene un afán reconquistador. ¿Qué afán reconquistador? Tiene un afán de tener oro. Por eso no te invado. Porque me quedo sin oro. Amigo. Pero cuando Granada se queda sin oro, entonces lo que sí veo es las riquezas. Entonces sí que me atrae la Alhambra. Entonces sí que me atrae la seda que exportaban sus industrias. Y sus fértiles vegas, y sus huertas pobladas de aromáticos frutales, y sus almunias, y sus puertos, y sus problemas de ajedrez, y sus tratados de ajedrez. Es decir, el hecho de que durante 2 siglos y medio, no 2 años y medio, 2 siglos y medio, Castilla no mostrase ningún interés, pero ninguno, en conquistar Granada, porque Granada le pagaba en oro, eso refuta la idea de que hubiese un afán reconquistador. Y encima, un afán reconquistador de toda España.
Que no, que la economía mandaba sobre la epopeya. En fin, hechos como estos de que los reinos se consideraban un patrimonio a repartir entre los hijos, rompiendo así la integración que se había conseguido en vida de una persona, luego eso se perdía con la herencia. Los hechos de los acuerdos de Auxilium e Concilium y el hecho de que el reino de Granada estuvo 2 siglos y medio a la sombra de Castilla porque le suministraba oro, y solo cuando se corta el grifo de oro entonces los castellanos bajan a la Vega granaína, todo esto resulta incompatible con que hubiese una reconquista. Pero vamos, incompatible totalmente. Pero es más, es que hay más cosas, hay más hechos. Y para eso nos vamos a basar en Emilio González Ferrín, su Historia General de Al-Ándalus de 2006 y su Cuando fuimos árabes de 2017. Aparte de las múltiples conferencias que ha dado, y vamos a reproducir, vamos a citarle directamente, pero no vamos a estar traduciendo esto, lo dijo Emilio González Ferrín, todo lo que viene a partir de ahora, pues lo hemos aprendido de Emilio González Ferrín. Porque un hecho que rompe definitivamente la suposición de un bando constituido plenamente por cristianos que recupera o reconquista un terreno islamizado es el que nos cuenta Emilio González Ferrín en su conferencia Historia General de Al-Ándalus en el minuto 18 a partir del segundo 50, el que nos dice un dato brutal, tan brutal que este dato, con otros aciertos argumentativos más transmitidos de forma persuasiva, es lo que nos hizo ganar al Club de Debate Nicolás Salmerón el torneo universitario en la Universidad de Córdoba, si no me confundo, en noviembre del 22. ¿Qué dato? Que Fernando III, cuando entra en Sevilla, entra con un 60% de tropas siendo musulmanas. Fernando III entra en Sevilla y el 60% de su ejército es musulmán. Pero entonces, ¿qué reconquista es esta? ¿Qué reconquista cristiana? Si más de la mitad son musulmanes de su ejército. Será una conquista castellana necesitada de un ejército de origen musulmán. También Franco, siglos después, utilizó en parte de su ejército a musulmanes. Porque nos dice Emilio González Ferrín que en los territorios las cosas se mezclan. El reino de Sevilla, fundado en 1023, y que todavía, o sea, siglo XXI, sigue vigente, porque administrativamente, estas cuestiones de herencias de los monarcas, el actual rey de España, actual en 2024, entre sus títulos está el de rey de Sevilla, porque este título está desde 1248, cuando Fernando III entra en Sevilla con el 60% de sus tropas musulmanas. Es que González Ferrín lo que nos dice no es que tengamos un mal relato, es que tenemos muchos huecos, más huecos que narrativas. Entonces lo que ha pasado es que determinados acontecimientos míticos se han sobredimensionado, se han inventado y no hemos tratado como verdaderos, como si fuesen la explicación. Entonces, ¿cómo se explica un montón de huecos por cubrir? Para empezar, 711. En 711 sabemos lo que no ocurrió. Quizá nos falta saber exactamente qué ocurrió, pues sabemos lo que no ocurrió, según González Ferrín. Lo que no ocurrió es la continuidad del reino visigodo. El reino visigodo no continuó, eso lo sabemos. Pero lo que pasó no lo sabemos porque no podemos catalogarlo, no fue algo árabe ni algo musulmán. Musulmán es un término religioso y árabe es un término étnico. Los que entraron eran todos de la religión islámica. Los que entraron eran todos étnicamente árabes. Pero ¿cuándo ocurre el Islam? Ya oficialmente el Islam no ocurrió hacia el año 800, según González Ferrín. Solo a partir de 750-780 aparecen los primeros biógrafos de Mahoma. Que Mahoma,
El término Mahoma no es el nombre de una persona, es un elogio. Mahoma significa el alabado. Solo a partir de 800 en Bagdad se puede entender una cultura llamada islámica con el libro Corán. Solo a partir de 800. Entonces, ¿quién entró en 711? En el año 850, y esto le da mucha importancia a González Ferrín, o le permite reírse mucho, en Córdoba, un tal Eulogio acabó siendo martirizado por su propio obispo Recafredo. ¿Por qué? Pues porque Eulogio no quería consagrar en árabe. Y decía, ¿por qué tengo que consagrar en árabe? No entiendo que haya que consagrar en árabe. ¿Qué le pasaba a Eulogio? Que no se había enterado que habíamos sido conquistados. Y eso 140 años después de la supuesta conquista musulmana árabe. O sea, Eulogio no lo tenía claro. Pero no se había enterado. Pero nosotros, en el siglo XXI, sí lo tenemos clarísimo, que hubo una invasión árabe en 711. Pero claro, ¿por qué lo tenemos claro? Algunos lo tienen claro. Porque se necesita la existencia de una conquista árabe que constituye al Andalus, se necesita una conquista árabe para poder decir luego una reconquista. Porque si no hubo conquista ni siquiera, ¿qué reconquista va a haber? ¿Reconquista de qué? Sí, en el caso de que no hubo conquista, invasión árabe 711. Pues entonces se necesita. Porque si no, no podíamos tener un país reconquistado llamado España. Se pregunta González Ferrín, ¿por qué llaman a lo de 1248 reconquista cristiana? Si los señores de Arjona y de Niebla estaban dotando de caballeros a Fernando III y hasta el 60% de sus tropas de Fernando III eran musulmanas. Entonces, ¿por qué se llama conquista cristiana? Bueno, incluso encima reconquista cristiana. Pero ¿por qué se insiste en las crónicas que en Sevilla hubo un despoblamiento completo? Que Sevilla se despobló completamente de gente de religión musulmana que hablaba en árabe, completamente. Entonces, ¿cómo pudo ser que 150 años después de la conquista de Sevilla, de la supuesta conquista cristiana o reconquista cristiana, entonces cómo pudo ser que 150 años después Pedro I al construir un gran castillo, ¿de qué estilo? ¿Centroeuropeo? No, de estilo islámico, el Alcázar de Sevilla? Pues cómo pudo ser que 150 años después escriben en la fachada en árabe, yo soy Pedro I, etcétera, etcétera, señor de Sevilla, etcétera, etcétera. En árabe, 150 años después, ¿a quién iba dirigido ese mensaje entonces? ¿A los pobladores de hace 150 años atrás? Es que hay cosas que no están encajando con este discurso de la reconquista. Y es que en el año 800 el Islam todavía no era una religión, todavía no era un imperio. ¿Pero qué sí era? Un sistema comercial. Claro, hemos dicho en 1248 Fernando III entra en Sevilla. ¿Y dónde están los documentos de la repartición de los bienes que tuvo y los territorios? ¿Por qué no se encuentran? ¿O no se han querido enseñar? Es que no interesa saber a quién repartió ciertos territorios para que no nos enteremos que se los repartió a ciertos señores islámicos que le ayudaron. Claro, como eso chirriaría con el discurso reconquistador. Y es que ya sabemos que muchos caballeros musulmanes entraron con Fernando III y luego recibieron una parte. Y es que después de 1248 Sevilla siguió siendo una ciudad árabe. Por eso Fernando III fue enterrado en una mezquita, en una cripta con leyendas en árabe y en hebreo. ¿Por qué? Porque Fernando III no pisoteó a los otros, sino que intentó sumarlos. Lo de rey siempre es una manipulación. Nos dice Gonzalo Ferrín. Reconquista, renacimiento. Pero una manipulación para borrar los testigos de la invención que estamos haciendo. Bueno, las que hicieron algunos. La única razón por la que pudo haber
un renacimiento en la Edad Media. Bueno, la palabra renacimiento es problemática, nos dice González Ferrín. Pero llamémosle como queramos, aceptemos renacimiento. Pues la única razón por la que hubo un renacimiento en la Edad Media es porque hubo una conservación del saber griego por parte de los árabes, por parte de los musulmanes, o por parte del Islam. En tierras hispánicas, en tierras celtibéricas, en el Al-Ándalus. Y es que nos dice González Ferrín que el legado del Islam no es que los españoles seamos machistas, que nos guste la siesta, que nos guste trabajar poquito. Bueno, no trabajamos poquito. Ese es el prejuicio que tienen algunos. Y dentro de España los andaluces parece ser que somos ya el colmo de la vagancia y los inventores de la siesta. Eso no es el legado del Islam. El legado del Islam tiene que ver con Averroes. ¿Por qué se le prohibió a mediados del siglo XIII en París? ¿Por qué? Claro, es que como Averroes hablaba de una separación, contenidos de la fe, contenidos de la razón, claro, eso a los que querían poner la fe católica por encima de la razón monárquica gubernamental no le interesaba, claro. Prohibamos a Averroes. Pues Averroes es parte del legado del Islam al resto de Europa. Pues hubo renacimiento. Porque el averroísmo era libre pensamiento. Y no les interesaba. Bueno, luego al final el Renacimiento fue cierto libre pensamiento. Pues el Renacimiento empezó en Córdoba. Renacimiento entendido como una luz de clarificación racional, teniendo en cuenta el saber griego. Esa separación de fe y razón es el legado de Al-Ándalus al resto de Europa. Y en esto Emilio González Ferrín tiene razón. Más cosas. Para Emilio González Ferrín hay dos fechas importantes. Una, el año 1000. Horror con el año 1000, que venía el milenarismo. A saber qué pasa. Cuando Almanzor hace una serie de operaciones desde Córdoba para legitimarse a sí mismo, porque él no es califa. Él es un golpista. Y tendrá que hacer algo interesante para justificarse a sí mismo, como el que manda. Y tras su muerte en 1002 hay una reacción en el norte hacia el sur. Y de ahí sale un proyecto de centralismo. Esta es la tesis de Emilio González Ferrín. No hubo reconquista. Lo que hubo a partir de cierto momento, un proyecto de centralismo. Bueno, en un principio, centralismo todavía no organizado. No organizado con una sola cabeza. Segundo momento importante, Navas de Tolosa, 1212, cuando hay 4 ejércitos, 2 por cada bando, 2 del norte y 2 del sur. ¿Y qué pasa aquí? Pues que al final solo quedaron 2, porque en los 2 del norte, los templarios, al final, les dijeron, no os queremos. Que vosotros, ¿qué pasa? ¿Que vais a seguir haciendo lo que habéis hecho en Toledo? ¿Que habéis arrasado Toledo como si fuerais piratas? No. Cruzar los Pirineos para arriba. Y en el bando del sur, pues también habían 2 bandos, los andalusíes y otro ejército del norte de África. Y los andalusíes se retiraron. Que vinieron gente del norte de África. ¿Qué pasa? Que no vino una sola vez en 711. No, después de 711 hubo más oleadas norteafricanas. ¿Y antes? Antes también. Es que nos dice Emilio González Ferrín que hubo a partir de 600 sucesivos asentamientos norteafricanos de los maorí norteafricanos. De todo eso hay pruebas, de al menos 600 asentamientos de norteafricanos. Pero lo que no hay pruebas históricas es de una invasión como tal, según Emilio González Ferrín. Y esta es su tesis de que no hubo una reconquista cristiana, sino que hubo un proceso de centralización. Este proceso de centralización no fue una guerra de religiones, porque tras conquistar Granada, sí, musulmana, se acabó entonces. Si hubiese sido la supuesta reconquista una guerra de religiones, tras conquistar Granada se hubiese acabado la guerra. No, se continuó porque quedaba Navarra, cristianos contra cristianos. En Navarra no hubo una guerra de cristianos contra musulmanes, porque todo ese proceso de centralización fue descentralización. No fue una guerra de religiones. Así concluye Emilio González Ferrín
que no hubo una reconquista, porque tampoco hubo conquista islámica, una invasión islámica en 711, sino lo que hubo a partir de cierto momento, de forma no organizada en principio y luego ya de forma organizada, lo que hubo es un proceso de centralización. Y en este proceso de centralización, González Ferrín reivindica la figura de Alfonso X el Sabio. ¿Por qué? Por muchas cosas, pero una es idiomáticamente y lingüísticamente importante, porque eligió el castellano como lengua imperial, como lengua de gobierno, como lengua de cultura, como lengua de sabiduría, como lengua para hacer contratos. El castellano, entonces era castellano, el español vino después, el castellano como idioma del imperio. No solo prefirió la lengua castellana frente a la por entonces lingua franca del latín, sino que también prefirió la lengua castellana frente a la lengua de la zona galaico-portuguesa, de lo que podemos denominar galego. Para algunos de cierta lengua, pues la versión del norte será el galego, la versión del sur el portugués. Bueno, en la zona de León-Galicia la lengua era el galego. Pues no eligió la lengua galega, eligió el idioma del Reino de Castilla, la lengua castellana. Que lengua castellana y lengua española, la Real Academia, pues sí, como no quiere entrar en polémicas, dice, bueno, que las dos son válidas, pero dice preferentemente lengua española. Pero claro, si somos estrictos actualmente en 2024, el castellano, esa voz, la voz castellano o lengua castellana, ¿a qué se refiere? Una de dos, a lo que estamos diciendo, al idioma que se hablaba en la Castilla medieval, o la variante del español hablado en Castilla. El caso es que González Ferrín reivindica una España triple en la línea, en la estela de Américo Castro, sí, pero no con terminología religiosa, no en clave religiosa, no una triple España cristiana, judía y musulmana. Porque para mí González Ferrín no había tres culturas en tres religiones distintas, sino que la cultura era única. Cuando Al-Ándalus era potente, la lengua potente, la lengua única, era el árabe. Lo que había en Al-Ándalus era una lengua única del árabe en tres variedades culturales. Pero que en realidad había una cultura única, como la queramos llamarla, la cultura ibérica. Y es que la palabra, la expresión Al-Ándalus, tiene una connotación estrictamente territorial. La península ibérica. No fuimos musulmanes, pero sí árabes culturalmente durante cierto periodo de tiempo. ¿Cuándo? Pues cuando el predominio de Al-Ándalus era máximo. Así pues, las crónicas árabes no hablan de reinos cristianos al norte de Al-Ándalus, como si estuviese Al-Ándalus y al norte hubiese otra cosa que fuesen los reinos cristianos, como si fuese esto Juego de Tronos, hubiese el muro y los salvajes están en el norte. No dicen los reinos cristianos al norte de Al-Ándalus. Lo que dicen las crónicas árabes es que hay poblaciones cristianas, reinos cristianos en el norte de Al-Ándalus, o reinos cristianos del norte de Al-Ándalus. Al-Ándalus, la península ibérica, y dentro de ella, claro, en el norte había reinos cristianos. Dentro de Al-Ándalus, no al norte de Al-Ándalus. Para González Ferrín, en el momento en que entendemos que Al-Ándalus es territorial, que existe una lengua oculta, el árabe, con otras posibilidades lingüísticas, si entendemos que cristianos, musulmanes, judíos y ateos y mazdeístas estaban compartiendo un espacio común y una cultura común, si entendemos esto, entonces no hay posibilidad de mestizaje. Porque había un espacio común, una cultura común, llámala como la quieras llamar. Y no había mestizaje, según Emilio González Ferrín, porque no había dos entidades que puedan fusionarse. Quien quiera verlo así tiene una entidad dialéctica. Nosotros desde los 90 del siglo XX venimos criticando el dualismo cotidiano incrustado en la mayoría de cerebros, en la historia del pensamiento y de la humanidad, que ha visto la realidad de forma dialéctica, dual, enfrentada.
Y hemos hecho un esfuerzo grande por criticar dicha mentalidad dialéctica. Pues bien, según Emilio González Ferrín, esa es la gran aportación que pueden hacer España y Portugal al sentido de una convivencia mundial. Por eso la triple España que reivindica González Ferrín es mediterránea, europea y americana. ¿Hubo convivencia según González Ferrín? Sí. Pero no caigamos en estereotipos y no caigamos en mutaciones de nombres de paja. Lo que no dice Emilio González Ferrín, que la convivencia fuese una hermandad, una fiesta, un darse la mano como colegas. No. Eso ni lo dice González Ferrín. Es más, es que explícitamente dice que hubo convivencia como un darse la mano, como tensión. Y esa tensión implica también discusión, que no hubo en otras partes del mundo. Se discutió si la mejor aproximación a lo divino, si la mejor concepción de Dios es trinitaria o unitaria. Es que los musulmanes se creían que los cristianos eran politeístas, porque eran trinitarios. Dios, Hijo e Espíritu Santo, en vez de solo Alá. Y el hecho de que se diese en la península ibérica esa posibilidad de discusión es una lección de convivencia. Pero no de convivencia de colegueo, de cumbayá, de fraternidad festiva. No, de una convivencia tensa. Lo dice textualmente, oralmente, González Ferrín. Entonces, caen en el cuento hombre de paja quien diga que Emilio González Ferrín dice que hubo una convivencia festiva de viva la vida. Claro, González Ferrín dice que es una lección para la convivencia mundial, porque González Ferrín dice que donde no hubo convivencia es en la Alemania de los años 30 y 40. Porque en Alemania de los años 30 y 40 en otros sitios hubo una pisonadora ideológica, pero literalmente triturándose seres humanos. Aquí hubo convivencia tensa. Y no reconquista, sino un proceso de centralización. Aquí lo que existió es una sociedad mediterránea. Una sociedad mediterránea donde se dio lo que es natural, que es la diversidad. Lo que es antinatural es la proyección de una sola cultura que aniquile a los demás. Que es lo que se dio en posteriores colonialismos. O si no, que se lo pregunten a los descendientes de los africanos del entonces Congo belga cuando recibieron la visita de los belgas. ¿Qué es lo que hubo allí? González Ferrín lo que precisa es que lo que viene antes de algo no tiene por qué ser la causa de algo. Eso tiene que ver lo que nosotros hemos dicho y he comentado muchas veces, de que en cuestiones que tienen que ver con lo humano, con la ciencia del ser humano, con la ciencia de la sociedad, en vez de hablar de causa y efecto, es mejor hablar de razones que explican ciertos fenómenos y repercusiones que tuvieron ciertos fenómenos. Bueno, pues González Ferrín dice lo que viene antes de algo no tiene que ser la causa de ese algo. No se puede decir que Portugal y España se dio gracias al Andaluz. No. Pero el abuelo, entre comillas, de aquel imperio que fue América y se constituyó en América, el abuelo, entre comillas, de aquel imperio, pues fue al Andaluz. No es la causa, pero es una de las razones que explican el fenómeno de la constitución de España en América. Porque lo andalusí tuvo un fenómeno civilizador, tuvo un elemento civilizador. La andalusí es mucho más que mero religionismo, que mera exaltación del Islam. El historiador tunecino Ibn Khaldún, del cual nosotros tuvimos la primera noticia no en la Universidad de Barcelona donde estudiamos, sino en Túnez mismo, en un guía turístico que era licenciado en filosofía en París, y me preguntó: ¿tú conoces algo de Sartre, de Hegel, de Aristóteles? Digo, sí, algo sé. Me dice, yo también. Me pregunta, ¿tú sabes quién es o qué dijo, qué pensó Ibn Khaldún? Pues tuve que reconocer, no, lo siento. Dice, pues yo sé más que tú, y tienes razón. Yo no sé solo lo mío, sino también sé lo tuyo. Tú solo sabes lo tuyo, me dijo. Bueno, anécdotas aparte. Pues bien, historiador Ibn Khaldún en el siglo XIV está en Granada y viaja a la Sevilla de Pedro I, un catolicísimo rey.
Pues tan católico era que se estaba haciendo un palacio islámico. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues Ibn Khaldun, que estaba por ahí de visita, les dice a los andalusíes, porque había andalusíes, les dice, dejad de facilitar que los cristianos traduzcan nuestros libros al latín y al castellano, ya en transición hacia el español, porque luego los utilizarán contra nosotros, dijo Ibn Khaldun. ¿Esto por qué lo decimos? Porque esa Sevilla no era una Sevilla tan católica entonces. Pues esto no cuadra con ese discurso reconquistador. Y es que para González Ferrín, a fuerza de interpretar la historia desde parámetros que hemos construido a posteriori, no vemos lo que realmente pasó. Nos perdemos los eslabones interiores. Porque aparte de la labor de Castilla, tenemos a Aragón. Y Aragón hace una labor que se va extendiendo ¿hacia dónde? Hacia el sur, hacia el Mediterráneo. Aragón se expande hacia el Mediterráneo. El señorío de Villena era un tapón entre Al-Ándalus y Aragón. Y el señorío de Villena participa tanto de la herencia aragonesa como de la herencia andalusí. ¿Cómo puede ser esto si estaba supuestamente en medio de un afán reconquistador? ¿Para qué quería entonces la herencia andalusí? El señor de Villena, el señorío de Villena. Y luego tenemos a don Juan Manuel, que es un autor mediterráneo que recibe todo el entramado narrativo oriental. Pues que escribía como escribía, por inspiración divina o de Alá. Recibió el entramado oriental de los cuentos persas. Pues ¿a través de dónde? Pues de intercambio cultural con el mundo andalusí. Se dio por un lado una Sevilla cristiana frontera durante 2 siglos y medio con Granada, y se hacían intercambios, 2 siglos y medio, Sevilla cristiana, Granada nazarí. A la vez un Aragón que se proyectaba hacia el este, a la vez una Navarra que se proyectaba hacia el norte. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que no era solo Castilla hacia el sur. Si hubiese sido un afán reconquistador, todos hacia el sur. Todos a por el Reino de Granada, que es lo último que quedaba. Por cierto, González Ferrín nos subraya que en Aragón claro que había cortes catalanas, pero como parte del gran conjunto de las cortes aragonesas. O sea, las cortes catalanas eran cortes aragonesas. Para González Ferrín hay que entender la historia de España como una policromía tan interesante que se pierde en detalles si la vemos todo como una dialéctica de moros y cristianos. Entonces no vemos nada. Bueno, veremos algo, pero nos perdemos mucho. Moros contra cristianos o cristianos contra moros. Esa bipolaridad es un atraso. Y es que Ferrín no estudia España como una entelequia, sino como unos territorios. Y así, esa idea de Menéndez Pelayo de que los autores judeohispanos y árabe-hispanos eran españoles, esa idea se destrozó con el franquismo. Porque en el franquismo, la Universidad Española dijo bien claro, somos visigodos. En fin, sintetizando lo que quizá ha sido una exposición desordenada, es que a partir de hechos históricos expuestos en Eslava Galán y en Emilio González Ferrín, pero hechos históricos que se dieron, que acontecieron, de no ser así, refútense la veracidad histórica de todos estos hechos históricos que hemos comentado a partir de estos dos autores. Pues bien, si estos hechos históricos acontecieron, su existencia es incompatible con un afán reconquistador. En conclusión, no se puede utilizar el término reconquista, a menos en el ámbito académico, si quieres hablar con seriedad y rigor de lo histórico español en la ciencia de la historiografía de España.